Un leopardo pide ayuda a un hombre, dejándolo en pánico, y el motivo te hará llorar sin parar. En lo profundo de la selva amazónica, donde los árboles se alzaban como gigantes milenarios y el aire estaba cargado de misterio, Rodrigo Silva, un experimentado guarda forestal de 35 años, realizaba su patrulla habitual. Con su uniforme verde oliva y su inseparable sombrero de ala ancha, Rodrigo se movía entre la vegetación con la gracia de quien ha hecho de la selva su hogar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando un sonido inusual captó su atención. No era el canto de un ave exótica, ni el murmullo de un arroyo cercano. Era algo más urgente, casi desesperado. Siguiendo su instinto, Rodrigo se adentró en la espesura, apartando lianas y esquivando raíces retorcidas. El corazón le latía con fuerza, anticipando lo desconocido. Y entonces, en un pequeño claro bañado por la luz del atardecer, presenció una escena que cambiaría su vida para siempre. Allí, majestuoso y temible, se encontraba un leopardo adulto. Pero lo que dejó a Rodrigo sin aliento no fue la presencia del felino en sí, sino lo que traía consigo: un cachorro malherido, que yacía inerte entre las fauces de su progenitor. Los ojos del leopardo, de un dorado intenso, se clavaron en los de Rodrigo. No había agresividad en ellos, sino una súplica silenciosa que trascendía las barreras entre especies. Con movimientos lentos y deliberados, el gran felino depositó al cachorro a los pies del guarda forestal. Rodrigo, conteniendo la respiración, se agachó lentamente. El cachorro apenas se movía, su pelaje manchado de un líquido verdoso que no parecía sangre. Con infinito cuidado, tomó al pequeño en sus brazos, sorprendido por la confianza que el leopardo adulto depositaba en él. «Tranquilo, pequeño», murmuró Rodrigo, más para calmarse a sí mismo que al cachorro. «Ya te vamos a ayudar». El leopardo adulto emitió un suave gruñido, como si entendiera las palabras del humano. Luego, con la misma majestuosidad con la que había aparecido, se internó en la selva, dejando a Rodrigo con la enorme responsabilidad de salvar a su cría. Sin perder un segundo, Rodrigo activó su radio. «Base, aquí Silva. Tenemos una emergencia. Necesito un equipo veterinario de inmediato en el sector 7. Tengo un cachorro de leopardo herido. Repito, cachorro de leopardo herido. Es urgente». Mientras esperaba la respuesta, Rodrigo examinó al pequeño felino. Su respiración era débil y errática, y el líquido verdoso parecía emanar de una pequeña herida en su pata trasera. ¿Qué podría haber causado esto? La voz entrecortada de la base resonó en su radio. «Recibido, Silva. Equipo en camino. Tiempo estimado de llegada, 30 minutos». Rodrigo miró al cielo, que ahora se teñía de púrpura. 30 minutos podían ser una eternidad para el pequeño ser que sostenía en sus brazos. Con determinación, se puso de pie y comenzó a caminar hacia el punto de encuentro, susurrando palabras de aliento al cachorro. «Vamos, pequeño guerrero», dijo con voz suave pero firme. «Tu madre confió en mí para salvarte, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Mientras avanzaba por la selva, con el precioso bulto en sus brazos, Rodrigo no podía dejar de pensar en la extraña confianza que el leopardo adulto había depositado en él. ¿Qué había visto el animal en sus ojos? ¿Y por qué sentía él, un hombre de ciencia y razón, que este encuentro era algo más que una simple coincidencia? La noche empezaba a caer sobre la Amazonía, y con ella, el inicio de una aventura que cambiaría no solo la vida de Rodrigo, sino el delicado equilibrio de la selva misma. El rugido del motor del todoterreno rompió el silencio nocturno de la selva. Luces potentes cortaban la oscuridad mientras el vehículo avanzaba por el sinuoso camino hacia el punto de encuentro. En el asiento del copiloto, la Dranta Lucía Monteiro, una joven y brillante veterinaria especializada en fauna silvestre, repasaba mentalmente el equipo que habían traído. «¿Estás segura de que traemos todo lo necesario?», preguntó por enésima vez a su colega, el doctor Andrés Santos, que conducía con destreza por el terreno accidentado. «Lucía,
Hemos traído hasta lo que no necesitamos, respondió André con una sonrisa tensa. Lo que me preocupa es qué nos vamos a encontrar. Un cachorro de leopardo herido no es algo que veamos todos los días. Finalmente, los faros del vehículo iluminaron la figura de Rodrigo, que los esperaba al borde del camino. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y ansiedad. «¡Por aquí!», gritó, haciendo señas con una mano, mientras con la otra sostenía al cachorro envuelto en su chaqueta. Lucía saltó del vehículo antes de que éste se detuviera por completo. «Déjame verlo», dijo, extendiendo los brazos hacia Rodrigo. Con cuidado, el guarda forestal le entregó al pequeño felino. Lucía lo examinó rápidamente bajo la luz de una linterna. «Dios mío», murmuró, «esto no es una herida normal. André, prepara el equipo de toxicología». Mientras André sacaba el equipo del vehículo, Lucía bombardeó a Rodrigo con preguntas. «¿Dónde lo encontraste exactamente? ¿Viste algo inusual en el área? ¿Alguna planta extraña? ¿Algún olor particular?». Rodrigo, tratando de mantener la calma, relató el extraordinario encuentro con el leopardo adulto. Las cejas de Lucía se alzaron con incredulidad. «¿Me estás diciendo que la madre te lo entregó? Eso es increíble», dijo, mientras comenzaba a tomar muestras del líquido verdoso. André, que había estado escuchando mientras preparaba el equipo, intervino. «Lucía, mira esto». Señaló una pequeña punción en la pata del cachorro. «No es una mordedura ni un corte, parece una inyección», completó Lucía, su rostro ensombreciéndose. «Rodrigo, esto no es un accidente. Alguien envenenó a este cachorro deliberadamente y...». El silencio que siguió a esta declaración fue roto por el débil gemido del pequeño leopardo. Los tres se miraron, la gravedad de la situación reflejada en sus ojos. «Necesitamos actuar rápido», dijo André, sacando viales y jeringas. «Si podemos identificar el veneno, tal vez tengamos una oportunidad». Lucía asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Rodrigo, necesito que recuerdes cada detalle del lugar donde lo encontraste. Puede que haya más pistas allí». Mientras los veterinarios trabajaban frenéticamente para salvar al cachorro, Rodrigo se apartó unos pasos, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Quién podría ser tan cruel como para envenenar a un animal indefenso? ¿Y por qué? La respuesta, temía, podría ser más oscura de lo que imaginaba. Las horas pasaron como minutos. El equipo trabajó incansablemente, alternando entre tratamientos y pruebas. El cachorro luchaba por su vida, su pequeño cuerpo convulsionando ocasionalmente. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse, Lucía se acercó a Rodrigo, que había estado vigilando el perímetro. «Hemos estabilizado su condición», dijo, el agotamiento evidente en su voz. «Pero no está fuera de peligro. El veneno que usaron es sofisticado. No es algo que se encuentre normalmente en la selva». Rodrigo asintió, su mandíbula tensa. «¿Qué podemos hacer ahora?». «Necesitamos llevarlo a nuestra clínica para un tratamiento más intensivo», respondió Lucía. «Pero, Rodrigo, hay algo más que debes saber». El guarda forestal la miró expectante. «Este tipo de veneno se usa en trampas químicas, trampas para cazar ilegalmente», continuó Lucía, su voz cargada de preocupación. «Si hay más de estas trampas en la selva, más animales podrían estar en peligro», completó Rodrigo, la realización golpeándolo con fuerza. En ese momento, un rugido distante resonó en la selva. Todos se quedaron inmóviles, reconociendo el llamado del leopardo adulto. «Está buscando a su cría», murmuró André, que se había unido a ellos. Rodrigo miró hacia la dirección del sonido, luego al cachorro que dormitaba en la improvisada camilla. Tomó una decisión. «Llévenselo», dijo con firmeza. «Háganle todas las pruebas necesarias. Sálvenlo. Yo me quedaré aquí». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía, aunque sospechaba la respuesta. «Voy a encontrar esas trampas», respondió Rodrigo, su voz cargada de determinación, «y a los responsables». Mientras el sol comenzaba a asomarse entre los árboles, iluminando la selva con una nueva luz,
El equipo se preparó para partir. Lucía y André cargaron cuidadosamente al cachorro en el vehículo, mientras Rodrigo los observaba, su mente ya planeando su próximo movimiento. «Ten cuidado», le dijo Lucía antes de subir al todoterreno, «y manténnos informados». Rodrigo asintió, viendo cómo el vehículo se alejaba por el camino. Cuando el ruido del motor se desvaneció, se quedó solo con el sonido de la selva despertando y el eco lejano del rugido del leopardo. Ajustándose el sombrero y asegurando su equipo, Rodrigo se internó en la espesura. La caza había comenzado, pero esta vez él era el cazador, y su presa eran aquellos que amenazaban el delicado equilibrio de su amada selva. El sol ascendía lentamente en el cielo amazónico, filtrándose entre las copas de los árboles y creando un mosaico de luz y sombra en el suelo de la selva. Rodrigo avanzaba con cautela, sus sentidos agudizados por años de experiencia en la jungla. Cada sonido, cada movimiento, cada olor podía ser una pista. Regresó al lugar donde había encontrado al cachorro herido la noche anterior. Ahora, a la luz del día, esperaba encontrar algún indicio que lo llevara a las trampas químicas que Lucía había mencionado. Se agachó, examinando cuidadosamente el suelo y la vegetación circundante. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, un destello captó su atención. Entre las hojas caídas algo brillaba tenuemente. Rodrigo se acercó y con sumo cuidado apartó la hojarasca. Su corazón se aceleró al descubrir un pequeño frasco de vidrio, vacío, pero con restos de un líquido verdoso en su interior. «Te tengo», murmuró, sacando una bolsa de evidencias de su mochila y guardando el frasco con cuidado. Animado por este hallazgo, Rodrigo amplió su búsqueda. Sus ojos expertos escaneaban el terreno, buscando cualquier cosa fuera de lugar. No tardó en notar un patrón sutil. Algunas ramas bajas parecían haber sido cortadas recientemente, creando un sendero casi imperceptible para el ojo inexperto. Siguiendo este rastro, Rodrigo avanzó con precaución. El sendero lo llevó más profundo en la selva, a zonas que rara vez patrullaba. Después de casi una hora de caminata, el sonido de agua corriente llegó a sus oídos. Se estaba acercando a uno de los muchos arroyos que atravesaban la región. Al llegar a la orilla del arroyo, Rodrigo se detuvo en seco. Allí, medio oculta entre la vegetación, estaba la primera trampa. Era un dispositivo ingenioso y terrible. Una pequeña plataforma camuflada con hojas y conectada a un mecanismo que, al ser pisado, liberaría el veneno. Con el corazón latiendo con fuerza, Rodrigo sacó su cámara y comenzó a documentar el hallazgo. Mientras tomaba fotos desde diferentes ángulos, una sensación de inquietud crecía en su interior. Estas trampas no eran obra de cazadores locales o aficionados. La sofisticación del diseño sugería una operación mucho más grande y organizada. Estaba tan concentrado en su tarea que casi no escuchó el crujido de una rama a sus espaldas. Casi. Años de entrenamiento hicieron que sus reflejos actuaran antes que su mente consciente. Se giró rápidamente, su mano instintivamente yendo hacia el cuchillo en su cinturón. A unos metros de distancia, entre los árboles, dos ojos dorados lo observaban fijamente. El leopardo adulto había regresado. Rodrigo contuvo la respiración, su cuerpo tenso pero inmóvil. El felino dio un paso adelante, saliendo de las sombras. Era una hembra, notó Rodrigo, probablemente la madre del cachorro herido. «Hola, hermosa», dijo Rodrigo en voz baja y calmada. «¿Has venido a buscar a tu bebé?» Como si entendiera, el leopardo emitió un suave gruñido. Sus ojos se movieron de Rodrigo a la trampa y de vuelta al guarda forestal. «Lo sé», continuó Rodrigo, manteniendo su voz suave y tranquila. «Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Te prometo que lo traeré de vuelta». El leopardo mantuvo su mirada fija en Rodrigo, por lo que pareció una eternidad. Luego, con un movimiento fluido y silencioso, se acercó al arroyo. Rodrigo contuvo la respiración, inmóvil, mientras el magnífico animal bebía agua a pocos metros de él. Cuando terminó, el leopardo volvió a mirar a Rodrigo.
Había algo en esos ojos dorados. A lo largo de las siguientes horas, descubrió 3 trampas más, todas con el mismo diseño sofisticado. El sol estaba ya alto en el cielo, cuando Rodrigo decidió que era momento de regresar y reportar sus hallazgos. Pero justo cuando se disponía a emprender el camino de vuelta, un sonido lejano captó su atención. Voces humanas. Con el sigilo de un depredador, Rodrigo se movió hacia el origen del sonido. Conforme se acercaba, las voces se hacían más claras. Que eran al menos 3 personas, y no sonaban como turistas perdidos o investigadores autorizados. Finalmente, oculto tras un grueso tronco, Rodrigo tuvo una visión clara del origen de las voces. En un pequeño claro había un campamento improvisado. 3 hombres conversaban animadamente alrededor de una fogata, mientras un cuarto revisaba lo que parecían ser jaulas vacías. ¿Cuántas trampas más tenemos que colocar?, preguntó uno de los hombres. Un individuo corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Las que sean necesarias, respondió otro, que por su actitud parecía ser el líder. El jefe quiere al menos 5 ejemplares para fin de mes, y ya sabes lo que pasa si no cumplimos. Rodrigo sintió que la sangre le hervía. Estos eran los cazadores, los responsables del sufrimiento del pequeño leopardo y quién sabe cuántos animales más. Tuvo que contenerse para no salir de su escondite y enfrentarlos directamente. En lugar de eso, sacó su teléfono satelital y con manos temblorosas por la adrenalina comenzó a grabar la escena. Necesitaba pruebas sólidas para poder desmantelar toda la operación. Estaba tan concentrado en su tarea que no notó la pequeña rama a sus pies. Cuando se movió para tener un mejor ángulo, la rama se partió con un chasquido que, en el silencio de la selva, sonó como un disparo. Los 4 hombres se pusieron en alerta de inmediato. ¿Qué fue eso?, preguntó uno, sacando un arma de su cinturón. Probablemente algún animal, respondió el líder, aunque su tono no sonaba convencido. Carlos, ve a revisar. Rodrigo contuvo la respiración mientras veía al hombre llamado Carlos acercarse a su posición. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando sus opciones. Podía intentar escabullirse, pero el riesgo de hacer más ruido era alto. También podía quedarse quieto y esperar no ser descubierto, pero si lo encontraban, estaría en una posición vulnerable. Justo cuando Carlos estaba a punto de rodear el árbol tras el que se ocultaba, un rugido ensordecedor resonó en la selva. Todos, incluido Rodrigo, se quedaron paralizados. «¡Leopardo!», gritó uno de los hombres. En efecto, saliendo de entre los arbustos como una sombra dorada, apareció el leopardo que Rodrigo había visto antes. Sus ojos brillaban con furia, sus colmillos expuestos en un gruñido amenazador. El caos se desató en el campamento. Los hombres corrían en todas direcciones, algunos buscando sus armas, otros simplemente tratando de escapar. En medio de la confusión, Rodrigo vio su oportunidad. Aprovechando que la atención de todos estaba en el leopardo, salió de su escondite y corrió en dirección opuesta al campamento. Podía escuchar gritos y disparos a sus espaldas, pero no se detuvo. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina impulsando cada paso. No fue hasta que estuvo a una distancia segura que Rodrigo se permitió detenerse y recuperar el aliento. Se apoyó contra un árbol, jadeando, y miró hacia atrás. No había señales de persecución. Cuando su respiración se normalizó, Rodrigo sacó su teléfono. La grabación seguía activa. La detuvo y, con manos temblorosas, la revisó. A pesar de la agitación al final, había capturado suficiente evidencia para incriminar a los cazadores. Un suave gruñido lo hizo girarse. Allí, a unos metros de distancia, estaba el leopardo. El animal lo miraba fijamente, como evaluándolo. «Gracias», dijo Rodrigo, su voz cargada de emoción. «Me salvaste la vida». El leopardo parpadeó lentamente, un gesto que Rodrigo interpretó como reconocimiento. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, el felino se internó en la selva. Rodrigo se quedó un momento más, procesando todo lo que había ocurrido. Luego, con determinación renovada, comenzó el camino de regreso a la base. Tenía pruebas que presentar y una red de caza ilegal que desmantelar.
Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en el extraordinario vínculo que parecía haberse formado entre él y el leopardo. Era como si el animal entendiera que estaban del mismo lado, luchando por proteger la selva y a sus habitantes. Lo que Rodrigo no sabía era que este era solo el comienzo de una aventura que no solo cambiaría su vida, sino que desafiaría todo lo que creía saber sobre la relación entre humanos y animales. El sol comenzaba a descender cuando Rodrigo finalmente llegó a la base de operaciones del Parque Natural. Exhausto pero determinado, se dirigió directamente a la oficina de su superior, la directora del parque, Marina Fernández. Marina, una mujer de unos 50 años con cabello gris y ojos penetrantes que reflejaban décadas de experiencia en conservación, escuchó atentamente mientras Rodrigo relataba los eventos de las últimas 24 horas. Su expresión pasó de la preocupación al asombro y finalmente a una resolución férrea. «Esto es más grande de lo que pensábamos, Rodrigo», dijo Marina, levantándose de su silla y caminando hacia el mapa de la reserva que colgaba en la pared. «Hemos sospechado de actividades de caza furtiva durante meses, pero esto es un nivel de organización que no habíamos visto antes». Rodrigo asintió, pasándose una mano por el cabello sudoroso. «Lo sé, y hay algo más, Marina. La forma en que ese leopardo actuó no fue coincidencia. Es como si entendiera lo que estaba pasando, como si estuviera cooperando con nosotros». Marina lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Rodrigo, sé que has pasado por mucho hoy, pero...» Lo sé», interrumpió Rodrigo, anticipando su incredulidad. «Suena loco, pero te juro que hay algo especial en estos leopardos. Necesitamos protegerlos, no solo de los cazadores, sino de cualquiera que pueda querer explotarlos si descubren lo extraordinarios que son». Marina guardó silencio por un momento, considerando las palabras de Rodrigo. Finalmente, soltó un suspiro. «Bien, por ahora nos concentraremos en los cazadores. He estado en contacto con Lucía. El cachorro está estable, pero aún no fuera de peligro. Están realizando más pruebas para identificar el veneno exacto». En ese momento, el teléfono de Marina sonó. Tras una breve conversación, colgó con una expresión grave. «Era la Policía Federal», informó. «Aparentemente, los cazadores que encontraste tienen conexiones con una red internacional de tráfico de animales. Esto acaba de convertirse en una operación mucho más grande». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación estaba escalando rápidamente y no pudo evitar pensar en el leopardo y su cría, atrapados en medio de todo esto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó su voz cargada de determinación. Marina lo miró fijamente. «Ahora, Rodrigo, nos preparamos para la batalla de nuestras vidas. Vamos a proteger esta selva y a sus habitantes, cueste lo que cueste». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Rodrigo dividía su tiempo entre patrullar la selva en busca de más trampas, colaborar con la Policía Federal en la investigación y visitar la clínica veterinaria donde el cachorro de leopardo se recuperaba lentamente. Fue durante una de estas visitas a la clínica que Rodrigo tuvo un encuentro que cambiaría el curso de los eventos. Estaba observando al cachorro a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos cuando una voz a sus espaldas lo sobresaltó. «Es increíble, ¿no es así? ¿Cómo luchan por sobrevivir?». Rodrigo se giró para encontrarse con un hombre de mediana edad, vestido con una bata de laboratorio. Su rostro le resultaba vagamente familiar. «Doctor Gabriel Méndez», se presentó el hombre, extendiendo su mano. «Soy el investigador principal del proyecto de conservación de grandes felinos». Rodrigo estrechó su mano, recordando dónde había visto al hombre antes. Su foto aparecía en varios de los informes que había leído sobre la población de leopardos en la reserva. «Rodrigo Silva», respondió. «Guarda forestal». «Lo sé», sonrió Gabriel. «He oído mucho sobre usted en los últimos días, especialmente sobre su inusual conexión con los leopardos». Rodrigo se tensó ligeramente. «¿Qué quiere decir?». Gabriel miró a ambos lados del pasillo antes de hablar en voz baja.
Verá, señor Silva, llevo años estudiando a los leopardos de esta región y he notado patrones de comportamiento extraordinarios, inteligencia que va más allá de lo que consideramos normal en los animales. Y ahora, con su experiencia, creo que estamos al borde de un descubrimiento revolucionario. Rodrigo escuchaba con una mezcla de fascinación y aprensión. Por un lado, las palabras de Gabriel confirmaban sus propias observaciones. Por otro, no podía evitar sentir que estaba traicionando la confianza del leopardo al discutir esto con un extraño. «Doctor Méndez», comenzó Rodrigo con cautela, «aprecio su entusiasmo, pero mi prioridad ahora mismo es proteger a estos animales de los cazadores furtivos. Cualquier investigación tendrá que esperar». Gabriel asintió, aunque Rodrigo notó un destello de decepción en sus ojos. «Por supuesto, pero piénselo, señor Silva, si pudiéramos demostrar que estos leopardos poseen una inteligencia excepcional, podríamos garantizar su protección a un nivel sin precedentes». Antes de que Rodrigo pudiera responder, la doctora Lucía apareció en el pasillo. «Rodrigo, justo a tiempo», dijo, su rostro iluminándose al verlo. «El cachorro está mostrando signos de mejora. Creo que le hará bien escuchar una voz familiar». Agradecido por la interrupción, Rodrigo se despidió rápidamente del doctor Méndez y siguió a Lucía hacia la unidad de cuidados intensivos. Mientras se preparaba para entrar, no pudo evitar sentir que estaba en una encrucijada. Por un lado, la posibilidad de proteger a los leopardos a través de la investigación del doctor Méndez. Por otro, su instinto le decía que había algo más en juego, algo que aún no podía comprender completamente. Mientras se ponía el equipo de protección para entrar en la unidad, Rodrigo tomó una decisión. Protegería a estos animales extraordinarios, no solo de los cazadores, sino de cualquiera que quisiera explotarlos, incluso si eso significaba ocultar la verdadera extensión de su inteligencia. Lo que Rodrigo no sabía era que esta decisión lo llevaría por un camino lleno de peligros, descubrimientos asombrosos y elecciones difíciles que pondrían a prueba su lealtad y su comprensión del mundo natural. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Rodrigo. Entre las patrullas intensificadas, las reuniones con la Policía Federal y las visitas regulares a la clínica veterinaria, apenas tenía tiempo para dormir. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquellos ojos dorados del leopardo lo perseguía. Una tarde, mientras revisaba los informes de las últimas patrullas en su pequeña cabaña en el borde de la reserva, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Al abrirla, se encontró cara a cara con Lucía, la veterinaria. «Rodrigo», dijo ella, su rostro una mezcla de emoción y preocupación, «necesito que vengas conmigo, ahora». Sin esperar respuesta, Lucía lo tomó del brazo y lo arrastró hacia su jeep estacionado cerca. Mientras conducían de vuelta a la clínica, Lucía finalmente habló. «Es el cachorro», explicó. Ha hecho algo que no puedo explicar». Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Está bien? ¿Ha empeorado?» «No, respondió Lucía, negando con la cabeza. «Está mejor que nunca. Es solo que... bueno, tienes que verlo por ti mismo». Cuando llegaron a la clínica, Lucía lo llevó rápidamente a la sala de recuperación donde estaba el cachorro. Al entrar, Rodrigo se quedó sin aliento. El pequeño leopardo estaba sentado en su jaula. Pero lo que dejó a Rodrigo sin palabras fue lo que el animal estaba haciendo. Frente a él había varios bloques de madera con símbolos tallados, y el cachorro los estaba organizando en un patrón que parecía tener sentido. «Esto es imposible», murmuró Rodrigo, acercándose lentamente a la jaula. Lucía asintió, su rostro una mezcla de asombro y confusión. «Lo sé. Al principio pensé que era coincidencia, pero lleva horas haciendo esto. Es como si estuviera comunicándose». El cachorro levantó la mirada al oír la voz de Rodrigo. Sus ojos, tan similares a los de su madre, parecían brillar con una inteligencia que iba más allá de lo animal. Con movimientos deliberados, el pequeño felino empujó uno de los bloques hacia Rodrigo. Con manos temblorosas, Rodrigo tomó el bloque.
Tenía tallado un símbolo que se asemejaba a un árbol. «La selva», murmuró Rodrigo. «Está hablando de la selva». Como si confirmara sus palabras, una imagen clara comenzó a emerger. Un mapa rudimentario de la selva, con ubicaciones específicas marcadas. «Esto es increíble», dijo Lucía. Su voz apenas un susurro. «Si esto es preciso, podríamos localizar todas las trampas de los cazadores». Rodrigo asintió, pero su expresión era grave. «Sí, pero piensa en lo que esto significa, Lucía. Este nivel de inteligencia y comunicación, si alguien más se entera, podrían querer capturarlos para estudiarlos», completó Lucía, comprendiendo la gravedad de la situación. «O peor». «Exactamente», dijo Rodrigo. «Tenemos que mantener esto en secreto, al menos por ahora». Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe, sobresaltándolos a ambos. Era el doctor Gabriel Méndez, el investigador que Rodrigo había conocido semanas atrás. «Fascinante», exclamó Gabriel, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y algo más. ¿Ambición? Sabía que había algo especial en estos leopardos, pero esto es revolucionario. Rodrigo se puso de pie, instintivamente colocándose entre Gabriel y la jaula del cachorro. «Doctor Méndez, esto no es lo que parece». Pero Gabriel ya estaba sacando su teléfono, tomando fotos de los bloques y el patrón que formaban. «Tenemos que informar de esto inmediatamente. Imaginen las implicaciones para la ciencia, para la conservación». Lucía miró a Rodrigo, la preocupación evidente en sus ojos. Rodrigo sabía que tenían que actuar rápido. «Doctor Méndez», dijo Rodrigo, su voz firme. «Entiendo su entusiasmo, pero necesitamos ser cautelosos. Si esta información cae en las manos equivocadas, podría poner en peligro a toda la población de leopardos». Gabriel pareció considerar sus palabras por un momento, pero luego negó con la cabeza. «No, ustedes no entienden. Este descubrimiento podría asegurar fondos ilimitados para la conservación. Podríamos proteger no solo a los leopardos, sino a toda la selva». Mientras Gabriel hablaba, Rodrigo notó que el cachorro se había acurrucado en una esquina de su jaula, como si sintiera el peligro de la situación. «Lo siento, doctor Méndez», dijo Rodrigo, tomando una decisión. «Pero no puedo permitir que haga esto». Con un movimiento rápido, Rodrigo arrebató el teléfono de las manos de Gabriel y lo arrojó al suelo, pisándolo con fuerza. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó Gabriel, su rostro enrojeciendo de ira. «Lo que es necesario para proteger a estos animales», respondió Rodrigo, su voz calmada pero firme. Gabriel miró a Lucía, buscando apoyo, pero la veterinaria se colocó junto a Rodrigo, presentando un frente unido. «Esto no ha terminado», amenazó Gabriel antes de salir furioso de la habitación. Una vez solos, Lucía se volvió hacia Rodrigo. «¿Qué hacemos ahora?». Rodrigo miró al cachorro, que parecía observarlos con una comprensión que iba más allá de lo natural. «Ahora», dijo, «tenemos que actuar rápido. Usaremos la información que nos dio el cachorro para desmantelar las trampas de los cazadores. Y luego tendremos que encontrar una forma de proteger a estos leopardos, no solo de los cazadores, sino de aquellos que querrían explotarlos por su inteligencia». Lucía asintió, determinación brillando en sus ojos. «Estoy contigo, Rodrigo, hasta el final». Mientras salían de la clínica, con un plan formándose en sus mentes, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde las sombras. Marina Fernández, la directora del parque, había presenciado toda la escena. Su expresión era indescifrable mientras veía a Rodrigo y Lucía alejarse. Lo que ninguno de ellos sabía era que los eventos de esa noche desencadenarían una serie de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su dedicación a la conservación, sino también su comprensión del mundo natural y los límites entre el hombre y la bestia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Rodrigo y Lucía. Utilizando la información proporcionada por el cachorro de leopardo, lograron localizar y desmantelar docenas de trampas en toda la reserva. Cada trampa destruida era una pequeña victoria, pero Rodrigo
no podía sacudirse la sensación de que estaban luchando contra una fuerza mucho más grande y siniestra. Una tarde, mientras regresaban de una larga jornada en la selva, Rodrigo notó un vehículo desconocido estacionado frente a la oficina principal de la reserva. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. «Lucía», dijo en voz baja, «quédate aquí, voy a revisar qué está pasando». Acercándose sigilosamente a la oficina, Rodrigo pudo escuchar voces elevadas provenientes del interior. Reconoció la voz de Marina, la directora del parque, pero la otra voz, masculina y autoritaria, le era desconocida. «No puede seguir ocultando esto, Mora Fernández», decía la voz masculina. «Si lo que el doctor Méndez dice es cierto, estamos ante un descubrimiento que podría revolucionar nuestra comprensión de la inteligencia animal». «Entiendo su entusiasmo, Sir». «Vasco», respondió Marina, su voz tensa, «pero mi prioridad es la seguridad y el bienestar de los animales bajo mi cuidado». «Y la mía es el avance de la ciencia», replicó el hombre llamado Vasco. «El Ministerio de Medio Ambiente está muy interesado en este asunto. Si no coopera, me veré obligado a tomar medidas más drásticas». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. La situación estaba escalando más rápido de lo que había anticipado. Estaba a punto de entrar y enfrentar a este Vasco cuando sintió una mano en su hombro. Se giró, sorprendido, para encontrarse cara a cara con Lucía. «Tenemos que irnos», susurró ella con urgencia. «Ahora». Antes de que Rodrigo pudiera preguntar por qué, Lucía señaló hacia el bosque. Allí, apenas visible entre los árboles, estaba la leopardo adulta. Sus ojos brillaban con una inteligencia casi humana, y con un movimiento de su cabeza pareció indicarles que la siguieran. Sin pensarlo dos veces, Rodrigo y Lucía se adentraron en la selva, siguiendo al majestuoso felino. Mientras avanzaban, Rodrigo no pudo evitar maravillarse ante la situación surrealista en la que se encontraban. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro oculto que Rodrigo nunca había visto antes en sus patrullas. Lo que vieron allí los dejó sin aliento. En el centro del claro había una formación rocosa cubierta de antiguos petroglifos. Las imágenes talladas en la piedra mostraban figuras humanas y de leopardos, entrelazadas en lo que parecía ser una danza o ritual. «Increíble», murmuró Lucía, acercándose para examinar los grabados. «Estos petroglifos deben tener miles de años». Rodrigo asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Creo que esto explica mucho. Esta conexión entre humanos y leopardos no es nueva. Ha existido desde tiempos ancestrales». La leopardo los observaba con atención, como si estuviera evaluando su reacción. Luego, con un suave gruñido, se acercó a una de las rocas y la empujó con su pata. Para sorpresa de Rodrigo y Lucía, la roca se movió, revelando una pequeña caverna oculta. «¿Quieres que entremos?», preguntó Rodrigo, mirando al felino. Como respuesta, la leopardo entró en la caverna, mirando hacia atrás como invitándolos a seguirla. Rodrigo y Lucía intercambiaron una mirada. Estaban a punto de cruzar un umbral, tanto literal como figurativamente. Lo que descubrieran en esa caverna podría cambiar todo. «¿Estás lista?», preguntó Rodrigo, extendiendo su mano hacia Lucía. Ella la tomó, entrelazando sus dedos con los de él. «Contigo, siempre», respondió con una sonrisa nerviosa. Juntos siguieron a la leopardo hacia la oscuridad de la caverna, sin saber que lo que encontrarían allí no solo cambiaría sus vidas, sino que también los enfrentaría a una elección que determinaría el destino de la selva y todos sus habitantes. La caverna era más profunda de lo que Rodrigo y Lucía habían anticipado. La luz de sus linternas bailaba en las paredes rocosas, revelando más petroglifos a medida que avanzaban. La leopardo los guiaba con seguridad, como si conociera cada rincón de este lugar oculto. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara amplia. La luz de sus linternas reveló algo que les quitó el aliento. En el centro de la cámara había un antiguo altar de piedra y sobre él un artefacto que brillaba con una luz propia. «¿Qué es eso?», susurró Lucía, su voz apenas audible en el silencio de la caverna.
Rodrigo se acercó lentamente al altar. El artefacto parecía ser una especie de medallón hecho de un metal que no pudo identificar. En su superficie estaban grabados símbolos similares a los que habían visto en los petroglifos, pero estos parecían moverse. «Es imposible», murmuró Rodrigo, extendiendo su mano hacia el medallón. En ese momento, la leopardo emitió un suave gruñido de advertencia. Rodrigo se detuvo, mirando al felino con curiosidad. «¿No debo tocarlo?», preguntó, sintiéndose un poco tonto por hablar directamente con el animal. Para su sorpresa, la leopardo asintió, como si entendiera perfectamente. Luego, con movimientos deliberados, el felino se acercó al altar y, usando su hocico, empujó el medallón hacia Rodrigo. Con manos temblorosas, Rodrigo tomó el artefacto. En el momento en que sus dedos tocaron el metal, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. De repente, su mente se llenó de imágenes. Vio la selva a través de los ojos de un leopardo, sintió el viento en su pelaje, escuchó sonidos que nunca antes había percibido. Rodrigo, la voz de Lucía lo sacó de su trance. «¿Estás bien?», parpadeando, Rodrigo volvió a la realidad. «Sí, es solo que... creo que entiendo ahora». «¿Entender qué?», preguntó Lucía, acercándose para examinar el medallón. «Este artefacto», explicó Rodrigo, su voz cargada de asombro. «Creo que es lo que permite la conexión entre humanos y leopardos. Es una especie de puente entre nuestras mentes». Lucía lo miró con una mezcla de incredulidad y fascinación. «¿Estás diciendo que esto es lo que hace que los leopardos sean tan inteligentes?», Rodrigo negó con la cabeza. «No, creo que va más allá. No los hace inteligentes, sino que nos permite comunicarnos con ellos, entender su inteligencia». La leopardo los observaba atentamente, como si estuviera esperando que comprendieran algo más. «Espera», dijo Lucía de repente. «Si este artefacto ha estado aquí todo este tiempo, ¿por qué los leopardos solo ahora están mostrando este comportamiento?». Rodrigo frunció el ceño, considerando la pregunta. Entonces, como si una luz se encendiera en su mente, lo comprendió. «Las trampas», dijo. «Los cazadores, los leopardos están en peligro y necesitan nuestra ayuda. Están usando el artefacto para comunicarse con nosotros porque no tienen otra opción». La leopardo emitió un suave ronroneo, como si confirmara sus palabras. «Pero Rodrigo», dijo Lucía, su voz cargada de preocupación, «si alguien más descubre esto, si el doctor Méndez o ese hombre vasco se enteran». «Lo sé», respondió Rodrigo, su expresión volviéndose seria. «Podrían querer explotar esta conexión, usar a los leopardos para sus propios fines». En ese momento, como si respondiera a sus pensamientos, el medallón en las manos de Rodrigo comenzó a brillar con más intensidad. Nuevas imágenes inundaron su mente. Vio a hombres con armas adentrándose en la selva, camiones esperando para transportar animales capturados, laboratorios secretos donde se experimentaba con criaturas salvajes. «Tenemos que actuar», dijo Rodrigo con urgencia, mientras las visiones se desvanecían. «Los cazadores están planeando un gran ataque, y no solo ellos. Hay gente poderosa detrás de todo esto». Lucía tomó el medallón de las manos de Rodrigo, y al instante, ella también se vio inundada por las visiones. «Dios mío», susurró, «es peor de lo que pensábamos». La leopardo se acercó a ellos, sus ojos brillando con una mezcla de inteligencia y preocupación. Rodrigo se arrodilló frente al majestuoso animal, mirándola directamente a los ojos. «Te prometo», dijo con voz firme, «que haremos todo lo posible para protegerte a ti y a los tuyos». El felino parpadeó lentamente, como aceptando su promesa. Luego, con un suave gruñido, les indicó que la siguieran nuevamente. Mientras salían de la caverna, Rodrigo y Lucía se dieron cuenta de que la noche había caído sobre la selva. La oscuridad los envolvió, pero la leopardo los guiaba con seguridad a través de la espesura. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía mientras caminaban. «No podemos enfrentarnos solos a toda una organización de cazadores y quién sabe qué más». Rodrigo apretó el medallón en su mano. «Tin Pin»,
Sí, tú, sintiendo su peso y la responsabilidad que conllevaba. No estamos solos, respondió. Tenemos aliados que nadie más tiene. Como si confirmara sus palabras, un suave rugido resonó en la distancia, seguido por otro y otro más. La selva parecía cobrar vida a su alrededor. Finalmente, llegaron a un claro iluminado por la luz de la luna. Lo que vieron allí los dejó sin aliento. Docenas de leopardos, de todas las edades y tamaños, estaban reunidos en un círculo. En el centro, para su sorpresa, estaba Marina Fernández, la directora del parque. «Los estaba esperando», dijo Marina con una sonrisa cansada. «Veo que han descubierto el secreto». Rodrigo y Lucía intercambiaron una mirada de asombro. «¿Tú lo sabías?», preguntó Rodrigo. Marina asintió. «Mi familia ha sido guardiana de este secreto durante generaciones. Somos los protectores del vínculo entre humanos y leopardos. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó Lucía, un toque de reproche en su voz. «Porque no estaban listos», respondió Marina. «Y porque el secreto debe ser descubierto, no revelado. Solo aquellos que son elegidos por los leopardos mismos pueden conocer la verdad». Rodrigo miró a su alrededor, a los ojos brillantes de los felinos que los rodeaban. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Marina se acercó a ellos, su expresión seria. «Ahora, preparamos la defensa de la selva. Los cazadores vendrán pronto. Y con ellos, aquellos que buscan explotar el secreto de los leopardos. Debemos estar listos». Mientras hablaba, los leopardos comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de los tres humanos. Rodrigo sintió una conexión profunda, como si pudiera sentir los pensamientos y emociones de cada uno de los felinos. «Es hora», dijo, su voz cargada de determinación. «Es hora de que humanos y leopardos luchen juntos, como lo hicieron nuestros ancestros». Lucía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Estoy contigo», dijo con una sonrisa valiente. Marina asintió, una chispa de orgullo en sus ojos. «Que así sea», declaró. «Que comience la batalla por la selva». Mientras la luna brillaba sobre ellos, Rodrigo, Lucía y Marina se encontraron en el centro de un ejército como ningún otro, humanos y leopardos unidos por un vínculo ancestral, listos para defender su hogar y su secreto contra aquellos que amenazaban con destruirlo todo. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta batalla no solo determinaría el destino de la selva y sus habitantes, sino que también pondría a prueba los límites de la conexión entre humanos y animales, y revelaría verdades que cambiarían para siempre su comprensión del mundo natural. El amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y dorados, pero la belleza del momento contrastaba con la tensión que se respiraba en el aire. Rodrigo, Lucía y Marina, rodeados por su ejército de leopardos, esperaban en el límite de la reserva. Los sensores que habían colocado la noche anterior habían detectado movimiento. Los cazadores se acercaban. Rodrigo apretó el medallón en su mano, sintiendo su poder palpitar al ritmo de su corazón. A través de él, podía sentir la determinación de cada leopardo, su disposición a luchar por su hogar. «Ahí vienen», susurró Lucía, señalando hacia el horizonte donde una nube de polvo anunciaba la llegada de vehículos. Marina se irguió, su voz firme cuando habló. «Recuerden el plan. No buscamos el conflicto, pero defenderemos la selva a toda costa». Los vehículos se detuvieron a unos 100 metros de distancia. De ellos descendieron hombres armados, liderados por una figura que Rodrigo reconoció de inmediato: Vasco. «El hombre del ministerio. Marina Fernández», gritó Vasco, su voz llevada por el viento. «Entreguen a los leopardos y el artefacto, y nadie saldrá herido». Marina dio un paso al frente, su voz cargada de autoridad. «Esta es una reserva protegida, Vasco. No tienen derecho a estar aquí. Tenemos órdenes del más alto nivel», respondió Vasco con una sonrisa arrogante. «Esta zona ha sido designada para investigación especial». Fue entonces cuando Rodrigo notó una figura familiar entre los hombres de Vasco. El doctor Gabriel Méndez. «¡Gabriel!», gritó Rodrigo, la traición ardiendo en su pecho. «¿Cómo pudiste?».
El científico al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, Rodrigo, pero esto es más grande que nosotros. El potencial científico... Basta de charla, interrumpió Vasco. Tienen 10 segundos para rendirse o abriremos fuego. Fue en ese momento crítico cuando Rodrigo sintió que el medallón en su mano cobraba vida. Una oleada de energía lo recorrió y de repente supo exactamente qué hacer. Dando un paso al frente, Rodrigo alzó el medallón. Su voz, amplificada por un poder que no comprendía completamente, resonó en la selva. ¡Deténganse! El efecto fue inmediato. Todos, humanos y animales por igual, quedaron paralizados. El medallón brillaba con una luz cegadora, y a través de él, Rodrigo pudo sentir las mentes de todos los presentes. «Escúchenme», continuó, su voz cargada de una autoridad ancestral. «Esta selva no les pertenece, no le pertenece a nadie. Somos sus guardianes, no sus dueños». Imágenes comenzaron a fluir del medallón, proyectándose en el aire para que todos las vieran. La historia de la conexión entre humanos y leopardos, los siglos de coexistencia pacífica, la sabiduría que los felinos habían compartido con los antiguos chamanes. «Lo que buscan explotar», dijo Rodrigo, «es un regalo, un vínculo sagrado entre especies. No es algo que se pueda estudiar en un laboratorio o replicar en una fábrica». Vio la comprensión Downing en los ojos de algunos de los hombres de Vasco. Incluso Gabriel parecía conmovido. «Les ofrezco una elección», continuó Rodrigo. «Pueden intentar tomar por la fuerza lo que creen que quieren y enfrentarse no solo a nosotros, sino a la voluntad misma de la selva. O pueden bajar sus armas y aprender. Aprender a coexistir, a respetar, a entender». Un silencio profundo cayó sobre la escena. Rodrigo podía sentir la lucha interna de cada individuo, las dudas, los miedos, las esperanzas. Fue Lucía quien rompió el silencio. Acercándose a Rodrigo, tomó su mano libre y habló. «Miren a su alrededor. Esta selva, estos animales, son un milagro. ¿De verdad quieren destruir algo tan hermoso por codicia o por una mal entendida búsqueda de conocimiento?» Marina se unió a ellos, su voz cargada de sabiduría. «Durante generaciones hemos protegido este secreto, no por egoísmo, sino porque sabíamos que el mundo no estaba listo. Pero tal vez ahora es el momento de compartir esta sabiduría, de enseñar al mundo a escuchar no solo a otros humanos, sino a todas las criaturas que comparten nuestro planeta». Poco a poco, los hombres comenzaron a bajar sus armas. Incluso Vasco parecía luchar contra sí mismo, la ambición y el asombro batallando en su interior. Finalmente, fue Gabriel quien dio el paso decisivo. Avanzando hacia Rodrigo, Lucía y Marina, el científico se arrodilló. «Perdónenme», dijo, lágrimas en sus ojos. «Estaba tan cegado por la ambición que olvidé por qué me convertí en científico en primer lugar, para entender y proteger la naturaleza, no para explotarla». Su acción pareció romper un hechizo. Uno a uno, los hombres de Vasco bajaron sus armas por completo. Algunos incluso se unieron a Gabriel, arrodillándose en señal de respeto. Vasco, viendo que había perdido el control de la situación, retrocedió hacia los vehículos. «Esto no ha terminado», gritó antes de subir a uno de los jeeps y alejarse a toda velocidad. Pero nadie le prestó atención. En ese momento, algo mágico estaba ocurriendo. Los leopardos, sintiendo que el peligro había pasado, comenzaron a acercarse a los humanos, no con agresividad, sino con curiosidad. Rodrigo, aún sosteniendo el medallón, sintió una oleada de emociones, alivio, esperanza y una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, su voz suave pero llena de emoción. Rodrigo miró a Marina, luego a Gabriel y finalmente a los leopardos que los rodeaban. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Ahora», dijo, «comenzamos a sanar, a aprender, a coexistir verdaderamente». Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando la selva con su luz dorada, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y la naturaleza comenzaba a escribirse.
Un capítulo de comprensión, respeto y armonía. Rodrigo, Lucía y Marina sabían que el camino no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos por superar. Pero con la sabiduría de los leopardos, el poder del medallón y la determinación en sus corazones, estaban listos para enfrentar cualquier cosa, porque ahora entendían que no eran solo guardianes de la selva, sino guardianes de un conocimiento ancestral que podría cambiar el mundo. Y mientras los primeros rayos del sol acariciaban sus rostros, supieron que este no era el final de su aventura, sino apenas el comienzo,